Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero agradecimiento a quienes vinieron un día lluvioso, un viernes. El Señor se lo merece, la ocasión lo merece, pero bueno, de todas formas es importante agradecer. Obviamente nos encontramos acá para la presentación de Tianxia, todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas, de nuestro amigo Facundo Muciaglia, editado por Sikus este año, que además tuvo presentación internacional, varias presentaciones, y estamos cerrando el año acá con la presentación en la Biblioteca Nacional. Hago una presentación y comento un poquito cómo va a ser la modalidad de la noche, porque hay algunas sorpresas, entonces estaba bueno spoilear a medias para que sepan con qué se van a encontrar. Obviamente el agasajado es magíster en Historia Económica y Políticas Económicas por la UBA y docente universitario. Es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, CEDI. Hay muchas caras conocidas también del centro y de todas las instituciones que hicieron posible la publicación del libro. El CEDI es un portal de especialistas en geopolítica e integración regional. Las investigaciones de Facundo abordan la relación de China con Argentina, Brasil y el Mercosur. Como sabemos, el resultado de ese trabajo académico, político, intelectual es en principio este libro, que además es un punto de partida para todos los que van a venir. Y como les decía, hay algunas sorpresas. Tenemos la participación desde China a través de un video de Lou Yanfei, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái e investigadora principal del Instituto de Estudios de Política Exterior del Centro de Diplomacia Interpueblo. Ella trabaja en el Centro de Estudios Americanos del CIS de Shanghái también, y sus áreas de investigación son las relaciones sino-latinoamericanas y la integración de América Latina, entre otras. Nos acompaña en la mesa, luego de ese video vamos a hacer una suerte de tándem entre video, presentación presencial, video y presentación presencial. Nos acompaña Néstor Restivo, que es licenciado en Historia por la UBA, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y ha sido docente de la UBA y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En el 2012 ganó el concurso de conocimientos sobre China, organizado por la Embajada China en Argentina. Como periodista, ha trabajado en medios como Prensa Económica, de Buenos Aires Herald y el diario Clarín. Actualmente es columnista de Radio Nacional, colaborador de Página 12 y Caras y Caretas, y codirector de la revista y portal de internet Dandai, que está dedicado al intercambio cultural, económico, científico, educativo y político entre Argentina y China. Luego vamos a ver un video de Julio Cebares, que además fue director de la tesis de Facu, y es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Economía, periodista, es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre China del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, fue editorialista, jefe del diario Clarín, es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y lleva ya 9 libros, el último de los cuales es Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización del año 2023. Finalmente va a cerrar la mesa Gustavo NG. Es periodista y estudió antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el blog Bitácora de Buenos Aires y trabaja en Clarín y RAE como corresponsal para América Latina en distintos medios japoneses. Además, fue colaborador en Tiempo Argentino y en el diario español El Mundo. Es además fundador de Dandai. También aprovecho a agradecer la presencia de muchos miembros y de distintas organizaciones, de nuestro gremio, de UPCN, y también de Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, quien también vino acá a acompañarnos. Así que gracias, es el anfitrión de la casa. Así que sin más, los dejo y de nuevo gracias a nuestros panelistas y a ustedes por haber venido. Hola, buenas noches. Estimado director Muciaglia, distinguidos invitados, amigos presentes en la Biblioteca Nacional y quienes siguen este lanzamiento a través de las pantallas. Cordial saludo a todos desde Shanghái. Hoy es un día de alegría y significado, pues asistimos al lanzamiento del libro nuevo del director Muciaglia, Tianxia, todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas. En el primer lugar, quiero expresar mi más sincera felicitación al director Muciaglia por el éxito de esta publicación. Como sabemos, detrás de cada libro siempre hay meses y años de investigación, reflexión y dedicación. Este libro, sin duda, será una ventana valiosa para que el mundo comprenda mejor la visión china sobre la globalización
y las relaciones internacionales. Hoy en día sigue teniendo los prejuicios malentendidos sobre China y nuestra relación con América Latina. Murciacia pretende ofrecer vías para promover una comprensión más diversa y objetiva de ambas partes en el presente y el futuro. Además, el libro no solo define las cuestiones nucleares de las relaciones bilaterales entre China y Argentina. El autor no se limita a exponer las ventajas de la cooperación, sino que explora en profundidad los riesgos y desafíos que enfrentan actualmente las relaciones bilaterales desde varias perspectivas. Por ejemplo, cómo enfrentamos la asimetría de balance de economía entre China y Argentina. Nos complace ver que las relaciones entre China y Argentina han logrado un desarrollo constante e integral. Pronto se abrirá un vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires. Así podremos vernos más rápida y directa. En Argentina, el número de instituciones que se centra en estudiar diversos aspectos de la realidad china está aumentado rápidamente. Sus áreas de investigación abarcan el idioma, la cultura, la sociedad y la historia de China, con un enfoque particular en la economía y la configuración geopolítica. Y el director Murciacia es precisamente uno de los destacados exponentes en este campo. Él intenta salir de los marcos de pensamiento occidentales y orientales inherentes para analizar e interpretar los problemas, optando por buscar respuestas de manera más multidimensional y objetiva. Ha brindado una nueva perspectiva para que los pueblos de China y América Latina comprendan mejor mutuamente, una perspectiva de cooperación sur-sur. Finalmente, también quisiera expresar mi punto de vista sobre el término Tianxia, con raíces milenarias en la cultura china. No se refiere a un mundo dominando ni un centro exclusivo, sino a una visión de un mundo común, donde todos los países, independientes de su tamaño, riqueza o cultura, puedan coexistir en armonía, cooperar y compartir los beneficios del desarrollo. En el mundo actual, la globalización enfrenta retos como el proteccionismo, el conflicto geopolítico y la desigualdad. La propuesta de globalización con carácter chino, basada en el Tianxia, ofrece una alternativa constructiva. No es sobre ganar o perder, sino sobre ganar, beneficios para todos. En el pasado mes de septiembre, el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa para la gobernanza global, con la que pretende construir un mundo más justo y equitativo. Como veamos, China y Argentina son miembros importantes del sur global. Son dos países con culturas ricas, historias diferentes, pero una aspiración común: mejorar la vida de sus pueblos y construir a un mundo más justo. Estoy seguro de que trabajamos juntos, tendremos un futuro mejor para todos. Gracias a todos por su atención y felicidades nuevamente al director Murciacia por el lanzamiento exitoso de su libro. Adiós. Bueno, lo primero que quisiera pedir es un aplauso más entusiasta a Facundo por su libro. Te felicito. Muy bien.
Porque siempre la aparición de un libro es un hecho muy importante en nuestra cultura, y siendo China lo importante que es para la Argentina ahora, me parece que es un nuevo aporte como bien decía la doctora Lowe, hay cada vez más investigadores de China en la Argentina, muchos muy jóvenes como Facundo, así que todos estos aportes la verdad que me parece que contribuyen mucho a lo que siempre planteo, que es la necesidad de tener una masa crítica de argentinos que sigan este tema, para que la relación con China, que nunca va a ser de igual a igual ni simétrica por razones obvias de tamaño, de recursos financieros y humanos, pero que sí tanto el sector privado, el sector público, la sociedad toda tenga gente que sigue este tema, que insisto, y más allá de que este es un momento de mucha baja en el vínculo bilateral por temas que vamos a hablar, es importante seguir teniendo especialistas y gente conocedora del tema, ¿no? Así que bueno, es una alegría que hayas podido concretar la obra de este libro. Voy a hablar de dos cositas, brevemente del libro y después del concepto de Tianxia, que es un poco el que envuelve el título del trabajo y que me parece que sirve para reflexionar sobre la actualidad. Por un lado, lo que me gustó del libro es que hay muchísimos datos de la economía de China que son muy útiles, con un uso de muchas fuentes y un muy buen rastreo histórico, o el recorrido, digo, de la relación entre Argentina y China, y cómo desde las perspectivas de China y desde las consideraciones sobre las relaciones internacionales occidentales, lo que Facundo plantea es que no son suficientes para explicar esa dinámica china. Es decir, la aplicación de nuestras teorías de las relaciones internacionales o de cualquier tipo de consideración con paradigmas occidentales siempre son insuficientes. Y Facundo describe esas narrativas antes de adentrarse en la propia dinámica de la economía china. Ahí entra el tema propiamente del Tianxia, del que hablaré en un minuto. Luego el libro recorre, la verdad, una cantidad impresionante de datos sobre el desarrollo económico de ese país, la nueva ruta de la seda o la franja y la ruta, mucho sobre un tema central para China y para el mundo, que es la cuestión energética. Ahora está en Brasil, no justo la cumbre de cambio climático, pero el tema energético lo trabaja muy bien, y además tiene un capítulo específico sobre un país bien interesante en esta dinámica, que es Brasil. Hace poquito leí, y de paso aprovecho para pasar un chivo, un buen artículo de Javier Badel, un especialista en China que vive en Brasil, y él escribe para un sitio que dirigimos con Gustavo, que es Tectónicos, y la verdad que es muy interesante el giro que está haciendo Lula, no dando la espalda a América Latina, pero ya volcándose mucho más su mirada estratégica hacia el Asia, ¿no? Con el pivot de China en particular. Y ahí el tema energético es una de las claves. Eso Facundo lo trabaja muy, muy bien. Como le dije en su momento a Facundo cuando terminé de leer el trabajo, y al ser este libro producto de una investigación que ya tiene unos años, básicamente la década pasada, quizá queden afuera de este trabajo sobre todo las relaciones exteriores actuales que le plantea sobre todo Trump a China y que marca un poco el pulso del conflicto actual en el mundo. Eso no está tan marcado porque quedó afuera temporalmente, pero el agregado que le da al final Facundo sobre el gobierno Milei, que sí llega a incorporarlo, me parece que compensa un poco esa única, si se quiere, no debilidad, pero falta que a mí me interesaba más ver en el libro, que es la coyuntura actual. Siempre los libros, en algún momento hay que cerrarlos, y después viene la imprenta y todo eso, y el mundo es tan dinámico que a veces, por supuesto, quedan cosas afuera, ¿no? Por supuesto, lo de Milei agrava día a día la relación con China, en especial las inversiones estratégicas que se había planteado Argentina, porque, bueno, Estados Unidos tiene agarrada a la Argentina de una parte sensible de su cuerpo, ¿no? El trabajo de Facundo, digo, para redondear la cuestión del libro, es muy bueno realmente, te felicito, es muy abarcador, y quizá en futuras investigaciones, también se lo decía, convendría, o a mí me gustaría como lector, cosas más específicas de muchos de los puntos que tira el trabajo, porque recorres mucha diversidad de temas, ¿no? En cuanto al concepto de Tianxia, y para esto me voy a basar en una conferencia que escuché hace muy poquitos días de una académica argentina, muy preparada en este tema, que es Ana Hosne, que es de la Universidad Nacional de San Martín, y justamente dio una conferencia del Tianxia que me permitió elaborar un poquito más qué es este concepto, esta idea de todo bajo el cielo, y sobre todo si se refiere a China o a una entidad mayor que nos involucre a todos. A todos los que estamos bajo el cielo, no solo a China.
En todo caso, y acá me gustaría también hacer un ping-pong con lo que decía recién la doctora Lu, desde Shanghái. Es una visión, la del Tianxia, que tiene a China en el centro. Después podemos discutir si eso no es un centro excluyente. Pero el sinocentrismo o el centralismo es un rasgo fuerte del pueblo y de la cultura china. China en el centro. De hecho, Chongguo, ¿no? Ustedes saben la palabra, es país del centro, así se llaman ellos. No es excluyente, dijo la doctora, y yo coincido con ella, pero sí está ese rasgo de tener a China en el centro. Algo así como un imperio universal. Esto lo dice Joseph Levenson. Joseph Levenson fue un estudiante de Harvard que fue discípulo de John Fairbank, que todos los que enseñamos China lo trabajamos mucho, pues es un clásico de la historia de China, y Levenson fue un discípulo de Fairbank. Ese concepto del Tianxia se quebró, duró muchos años, ahora lo vamos a ver, pero se quebró en el siglo XIX con la irrupción del modelo de Estado-Nación occidental. Eso ya lo vamos a ver un poco, pero lo que quiero decir es que con el colonialismo británico y atrás del colonialismo británico el europeo, que entra a los cañonazos, ¿no? Y roba Hong Kong y demás en la guerra del opio, cómo los chinos iban a aceptar un cielo común a todos, armónico, con ellos en el centro, si empezaban a ser tan humillados, y lo fueron durante un siglo, ¿no? Ahí entró en cuestión, entró en crisis el concepto de Tianxia, que tenía unos 2.500 años. Pero de nuevo, la pregunta que quiero hacer es ¿qué espacio territorial refiere el Tianxia? Eso es lo que importa hoy, en el siglo XXI, con China súper presente en todos lados y en todas las cuestiones del mundo. Las traducciones de los conceptos de China siempre son problemáticas en Occidente, son insuficientes, son limitadas. ¿Hablamos de lo mismo? La traducción ya de por sí, de todo bajo el cielo, es problemática. No se puede traducir literalmente como mundo, como imperio, como nación. ¿Los chinos entienden el cielo igual que nosotros? Por ejemplo, la palabra imperio, que es Ticuo, así como Chongguo es país del centro, Ticuo es nación o país imperial. Pero esa palabra, imperio, se usó sobre todo por las primeras traducciones a Occidente de los chinos que la hicieron los jesuitas. Los chinos no hablaban de imperio. En todo caso, entendían el concepto de todo bajo el cielo como algo similar a universalidad, no como imperio. Y entonces ahí ya tenemos dos ideas fuertes en China, el concepto de universalidad y el concepto de centralismo. Porque eso sí, insisto, China siempre aparece en el medio de este esquema. Lo que hay que considerar es que estos conceptos también tienen plasticidad, ¿no? Y no son tan rígidos. Hoy en el campo de las relaciones internacionales escribe sobre esto Chao Tingyang, que es un filósofo que Facundo cita en el libro, y él incorpora otra variable, que el concepto de todo bajo el cielo incluye la idea de armonía, ¿sí? Todo bajo el cielo pero en forma armónica. Y hay también otros textos de un profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuri Pines, que analiza el concepto de todo bajo el cielo. Veamos un poquito, muy brevemente, la historia. El concepto de todo bajo el cielo nace en la era Zhou, que era una era muy conflictiva, muy caótica, la época de la primavera y el otoño, siglos 8 a 5 a.C., en Zhou oriental o Zhou del este, y refiere a una escala de valores, a una escala axiológica, si se quiere, de la aristocracia y de la élite Zhou de aquel momento, en torno a lo ritual y lo ético, y a la construcción de identidades. Entonces, lo que dice este profesor Pines de la Universidad de Jerusalén es que esa élite Zhou crea el concepto Tianxia, y la pregunta es, los estados que rodeaban a ese estado, que estaban en crisis, insisto, era la época de los reinos combatientes, se peleaban todos entre sí, es la época de Confucio en parte también. Todos esos estados que guerreaban, ¿estaban incluidos en todo bajo el cielo? ¿Eran considerados? Bueno, la pregunta que responde Pines es que sí, que pueden ser incluidos en esos valores más allá que fuesen extranjeros. No bárbaros, porque bárbaros también es un concepto que usaron los jesuitas al traducir. Los chinos no hablaban de bárbaros, hablaban de extranjeros. Eso fue, como digo, siglo VIII, siglo V a.C. 3 siglos después vino la dinastía Qin, que es la que unifica el territorio, prácticamente lo que hoy conocemos como China, salvo el Tíbet y Xinjiang, que se incorporaron después.
Pero la dinastía Qin, que duró apenas 12, 15 años, pero fue muy importante porque unificó el territorio, primero ataca ese concepto, pero una vez que toma el poder lo aplica nuevamente. Y a partir de ahí todas las dinastías que siguieron, que fueron muy diversas, porque hubo manchúes, hubo mongoles, la dinastía Han, la dinastía Ming, etc., todos tomaron ese concepto de todo bajo el cielo hasta mediados del siglo XIX, que es cuando digo que entra por la fuerza Gran Bretaña y Europa a reventar ese mercado que ellos necesitaban en plena expansión colonial. Y claro, ahí los reformistas de la dinastía Qin dijeron, pero acá está pasando algo. Si nosotros somos el centro del mundo, los demás son extranjeros, son narigones, pelirrojos, pero resulta que son superiores a nosotros, vienen, nos saquean, nos humillan, el siglo de la humillación le llaman, ¿no? Que dura un siglo. Acá hay varios estados, nosotros no estamos en el centro, ni somos un gobierno universal. Hay otros y encima son mejores que nosotros. Y la dinastía Qing se empieza a descomponer hasta que cae el último emperador, como ustedes quizás sepan, en 1911. Saltamos muy rápidamente a Mao y a Xi Jinping. Mao usó el concepto de Tianxia también porque le servía a su idea no solo de un hombre nuevo, sino de un mundo nuevo. Y un mundo nuevo, la idea comunista es una teoría universalista o internacionalista, ¿no? Y en el caso de Xi Jinping, también hoy en el campo de las relaciones internacionales, sobre todo por el miedo que genera China a Occidente, vuelve a cobrar relevancia. Se simplifica diciendo que Xi y el todo bajo el cielo son una mirada de dominio global o imperial, queriendo conquistarnos a todos, y hay sobre todo documentos de Estados Unidos que tratan de machacar todo el tiempo con esto, sobre todo con la idea de que China es un factor maligno en el universo, ¿no? Pero la versión china, y con esto termino, de la globalización, el subtítulo del libro de Facundo es Globalización con características chinas, la idea de una gobernanza global, la idea de una comunidad de destino compartido para la humanidad, la idea de civilización global o la idea de sueño chino, que son todas premisas y postulados de Xi Jinping, ya desde hace varios años, con el confucianismo cumpliendo un rol importante. Todo ese concepto le da al concepto de todo bajo el cielo una relevancia central en el debate de hoy. Cité lo del confucianismo porque ustedes saben que en todo ese siglo de la humillación el confucianismo había sido muy castigado porque los reformistas chinos, no solo el comunista y Mao, sino anteriormente los reformistas lucharon contra el confucianismo porque lo veían parte del problema, parte de la causa por la cual los europeos los habían superado. Pero muerto Mao, con el proceso de reforma y apertura, se fue reivindicando el confucianismo y se incorpora a la idea de todo bajo el cielo en una manera armónica y jerarquizada como planteaba Confucio. Entonces, finalmente, la pregunta que nos hacemos es que si China sigue creciendo, como sin duda lo va a hacer, porque no hay nada salvo un cisne negro que indique que esto se vaya a detener, ¿cómo irá relacionándose con los otros países? Con Argentina, con América Latina, con los otros. En general, ¿será benévola, será guerrera, será imperial, será policéntrica? Será centrista pero no excluyente, como decía la académica que habló antes en el video. Y bueno, me parece que esas son preguntas que el libro de Facundo invita mucho a, no sé si a encontrar la respuesta, pero sí a que sea virtuosa en términos de pensar la China de una manera diferente a la que en general se nos plantea desde los medios dominantes, ¿no? Así que bueno, de nuevo felicitaciones a Facundo y bueno, en todo caso después conversamos un poquito más sobre estas ideas. Gracias. Bueno, mira, esto es un proceso en tránsito. El mundo está en las relaciones internacionales en una situación de fluidez y esta cumbre fue, bueno, muy importante, muy interesante. Trump siguió adelante con su tipo de diplomacia transaccional basada en negociaciones privadas, como si fuera un comerciante, ni siquiera un gran empresario que piensa con estratégica y con estrategias. Él en estas cosas las piensa y momento negocia, pone 100% aranceles después para empezar a negociar. Es como en los mercados de Asia, de los países árabes,
vos tenés que pichulear el precio, Exactamente, sí. nunca sabés cuánto vas a terminar pagando. Pero bueno, es así. Y ahora, bueno, llegó a una especie de acuerdo temporal con China que, considerando lo que es Trump, vamos a ver qué sucede, porque nunca sabés si él dentro de unos días va a retroceder, va a cambiar de orientación. Se está peleando con socios tan cercanos como Canadá, de países de la Unión Europea, nunca sabés qué va a pasar con China. Nosotros, por nuestra historia, los países cuando sufren una restricción externa, una sanción o un problema, que viene una guerra y no podés abastecerte más de acero, tal máquina, se desarrolla la sustitución de importaciones forzada. Y China está avanzando con medidas estatales muy fuertes para avanzar en el desarrollo tecnológico, sobre todo en los chips de última generación, que es el tema donde se juega la carrera de la inteligencia artificial y el funcionamiento de los sistemas más avanzados, mecánicos inclusive, de automotores, robots, etc. Entonces China esto le hace un favor. Las historias de crecimiento muestran esto, en otros países también. Las restricciones, las amenazas externas pueden ser un acicate para el desarrollo. Y respecto de la región, bueno, el principal impacto para nosotros es el tema de la soja. Aparentemente hasta ahora China vuelve a comprar soja a Estados Unidos, afectó positivamente los precios de la soja, esto nos beneficia. Vamos a ver cómo es el balance de la corriente de compras de China, si se concentra más en comprarlo a Estados Unidos, por ahí decrece la demanda de soja de la Argentina, que es un principal producto de exportación, por otra parte. Entonces, bueno, pero como digo, la situación es extremadamente fluida e incierta, pero por lo menos de las últimas conversaciones en la PEC y en otros foros hay como un ralentamiento de esta carrera de enfrentamientos tarifarios, de restricciones y eso, que esperemos que continúe para el mejor desarrollo de la economía internacional, cuyo nosotros dependemos de que el mundo tenga capacidad de compra para poder vender más, de eso como cualquier país. Mira, acá estamos en una ida y vuelta del péndulo. En los 90 tuvimos las relaciones carnales con Estados Unidos, después tuvimos una relación carnal, aunque no estuvo explicitada así, con China durante los gobiernos kirchneristas, y ahora vamos otra vez a las relaciones con Estados Unidos. El problema para mí y para mucha gente es cuándo va a haber no una relación carnal, sino una relación basada en el interés nacional maduro, consciente de largo plazo, política de Estado y todo eso, no estar de bandazo en bandazo. Ahora este gobierno, lógicamente, empezó con todos unos discursos incendiarios de la época de la Guerra Fría, anticomunismo y todo eso, pero obviamente la necesidad imperiosa tuvo que ir retrocediendo en chancletas y terminó, bueno, negociando la renovación del SWAP, Milei encontrándose con Xi Jinping en Río de Janeiro, pero después ahora este acuerdo con Estados Unidos para financiamiento vuelve a poner el tema en cuestión por las presiones que hipotéticamente, o por lo menos bajo cuerda, va a ejercer Estados Unidos para una menor vinculación con China. Ya hay algunos elementos que permiten visualizar eso. Bueno, la cancelación del proyecto de hacer un puerto construido por empresas chinas en el sur, el cambio de pliegos de la hidrovía, donde dice que no pueden participar empresas estatales, lo cual saca del juego una empresa china estatal que quería participar, y otras cuestiones.
pero también está presente que, bueno, también la presencia de segunda línea de Argentina en el foro de la CELAC de Beijing, la salida del acuerdo de la ruta de la Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda, pero por otra parte las relaciones siguen funcionando porque China necesita la soja argentina, quiere invertir acá, Argentina necesita las inversiones en litio, en cobre, en petróleo, en lo que venga, por otra parte, esto también. Pero bueno, la relación con China sigue y va a seguir, como va a seguir la relación con Brasil, como siguió la relación con Estados Unidos durante los gobiernos kirchneristas, porque vos te podés enojar con Estados Unidos, pero tenés ese principal inversor externo en el país, es un país que tiene influencia en el FMI, en los organismos de crédito, etcétera, etcétera, y además tiene barcos, portaaviones que a veces les gusta visitar Latinoamérica. Es así, porque no estamos en una situación, no hay esa historia de la desconexión que planteaba algún economista hace décadas, no existe más, no puede ser, y menos desconexión de estas grandes potencias. No nos podemos desconectar de Brasil, ni de la Unión Europea, ni de China, ni ahora tampoco de la India, nos guste, no nos guste, etcétera. Entonces, ahí seguimos en las negociaciones cotidianas para ir adaptando las situaciones, las ofertas y las demandas a las coyunturas que se presentan. Lo único que, obviamente, como decía antes, y lo sabemos, lo correcto, lo oportuno y lo más saludable sería hacer eso a partir de o desde el marco de una política estratégica, de una política de Estado, y no del zaparracho de hoy digo una cosa, mañana digo otra, me peleo con uno, me amigo con el otro, y estamos así a los bandazos, con el efecto que vemos. La economía está creciendo muy poco desde hace una década y media, y si vemos décadas para atrás, crecimiento promedio muy bajo, con sucesivas crisis de deuda, de balanza de pagos, de políticas, etcétera. Y así el crecimiento necesariamente va a ser muy bajo, porque estamos en una economía de capital privado y el capital es cobarde, lógicamente. ¿Capitales cobardes? El capital es cobarde, no tiene patria y es cobarde. Nosotros somos cobardes. Cuando tenemos un poco de ahorro y nos asustamos por algo, vamos y compramos dólares y los sacamos del banco. Es decir, huimos del peso primero y hacemos fuga de capitales después, en una microescala. Pero por eso, porque estamos defendiendo nuestro patrimonio. Y las empresas hacen así. Yo no lo justifico, pero el sistema funciona así. Y si uno no toma en cuenta la lógica del sistema, iba a tener un problema, salvo que cambie el sistema. Los chinos tienen otro sistema, ¿no? Sí. Una economía mixta, Estado fuerte, con mucha inversión, porque estuve escuchando algunas cosas, algunos proponen el modelo chino. Bueno, hagamos el modelo chino. Flexibilización laboral, 12 horas de jornada, ahorro en relación al PBI de 80% y no del 30% como tenemos, inversión en relación al PBI 40%, no 15% como tenemos. Hagamos eso, control de las empresas privadas con facilidades para que inviertan y ganen plata, porque si no la empresa privada no invierte, si no gana plata. Bueno, los chinos articularon un modelo de convivencia virtuosa entre la esfera privada y la esfera pública, con la mano fuerte de la esfera pública, digamos, pero donde los privados funcionan, ¿no? BYD se convirtió en poco tiempo en el principal productor y exportador de vehículos eléctricos. Una empresa privada, tuvo ayuda del Estado, tuvo esto y aquello. Pero ahora están sometidas todas esas empresas a una nueva política china para evitar la competencia ruinosa. Porque hay una competencia de precios feroz, que está dejando afuera montones de industrias, afuera un montón de gente.
provocando deflación, porque ahí en China hay una situación de inflación cero prácticamente en lo que va del año, pero el gobierno interviene así para regular el mercado, ¿no? Lo que se llaman las inconsistencias macroeconómicas, la falla de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, criterio, por empezar, la inversión. Fíjate, el Banco Mundial tenés las tasas de inversión, ahorro y consumo en relación al PBI de todos los países. Y China, los países asiáticos tienen unas tasas de inversión y ahorro en relación al PBI muy altas. Los países desarrollados muy bajas. Y Brasil y Argentina, que me fijé en esos días, tan bajas como los de los países desarrollados. Entonces, y bueno, un país cuando crece tiene una tasa de inversión en relación al PBI de 30 a 40%. Si vos tenés a lo largo de los años un 20% y en los últimos años, en la última década, 15 o menos por ciento, y no crecés, que quiere decir que no estás creciendo, que no te estás industrializando, porque estás apenas reponiendo el capital que se amortiza, que se desgasta. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo, hay que hacer una política. No es mi tema como para decirlo ahora, no tengo el libreto en la cabeza, pero bueno, hay que estudiarlo porque no es fácil. Porque es como, bueno, los que dan mesetas, las de mercado, las del Estado, esto es fácil, yo soy periodista, entonces me decís, el chiste del periodista que dice, escríbame, a ver, lo voy a probar, escríbame una nota sobre Dios, ¿a favor o en contra? Te la escribo. Pero el tema es que si vos estás en economía, tenés que explicarlo. Digo, sí, hay que hacer esto. Muy bien, señor, dígame. Hay que salir del cepo. Muy bien, dígame cómo se sale del cepo, qué se hace, cuáles son los costos, cómo estamos dispuestos a asumirlos, porque acá no hay almuerzos gratis. Todo tiene un costo y un beneficio. Por ahí el costo, con el tiempo, tiene un beneficio. Por ahí no es inmediato. Pero en el periodo entre que haces la inversión, el sacrificio hasta el beneficio, pasan unos años. Los chinos empezaron a hacer sacrificios en el 78, antes también lo hacían, pero con bajo crecimiento, un desastre para mi modesto juicio, en lo que era el periodo hasta el maoísmo, y después empezaron el crecimiento, pero la reducción o la eliminación de la pobreza extrema se logró cuando fue en el año 2015, 13, se anunció una cosa ahí, muchas décadas después, y todavía la seguridad social sigue siendo muy baja, la de jubilación en relación al salario sigue siendo algo así, el 40 o 50% del salario, hasta no hace mucho era el 20% del salario. Todo un sacrificio de trabajo y de estudio, ese es el otro tema, la educación, la inversión en ciencia y tecnología. Si viene un gobierno y dice en nombre del mercado no financio más los organismos de creación de tecnología, las universidades, y bueno, estamos perdidos. No, pero eso funciona muy mal, entonces lo tenés que arreglar, no arruinarlo. Como los ferrocarriles en los 90, los ferrocarriles son un desastre, efectivamente, entonces los sacamos, no, idiota, los tenés que arreglar, porque un país de larga distancia, con larga distancia, que tiene que traer desde muchos kilómetros una producción granaria desde 500, 1000 kilómetros hasta el puerto, necesita un ferrocarril para no gastar toneladas de combustible y tener un transporte mucho más caro. Entonces tenés que hacer un plan para tener ferrocarriles. Los chinos desarrollaron los ferrocarriles. Ahora Brasil está instalando tiene un proyecto para hacer el ferrocarril transoceánico con los chinos. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es fundamental para un país que traslada grandes cantidades. Si vos vendés semiconductores, los pones en un avión y buenas noches, ¿me entendés? O en un barco, los llevas de Córdoba a un camión lleno de semiconductores es una fortuna infinita, pero un camión lleno de soja es un montón de plata, pero no, entonces necesitas un ferrocarril. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu tiempo. Gracias por invitarme, Facundo, y mucha suerte en la presentación, porque vos te lo mereces, el libro te lo merece y va a ser un premio a tu incansable trabajo, Facundo.
Muchas gracias, Eso es Julio. lo que necesitamos, Facundo. Trabajo, la mezcla de la inteligencia, el trabajo y el estudio y la producción. Voy a hablar en dos partes. Una vez vamos a pasar un PowerPoint y verlos y después voy a leer algo. Bueno, sobre todo, sí, soy Gustavo NG, soy periodista, coeditor de la revista Tangdai con Néstor Restivo. Hace 15 años nos dedicamos en periodismo al tema de la relación entre Argentina y China. Lo que me pidió... Bueno, primero, felicitaciones otra vez por el libro. La verdad que yo lo que tengo que contarles es algunas condiciones del libro, los escenarios en que se desenvuelve el libro. Lo primero es el tercer libro que compendia las relaciones, que revisa todas las relaciones de Argentina y China. El primero es de Eduardo Oviedo, que es una compilación de todos los documentos durante un periodo de tiempo. El segundo es de 1 o 2 años atrás, de Francisco Tayana, que tiene el capital cognitivo de su papá, de Jorge Tayana, que tiene una relación fuerte con China, es parte de think tanks de China, y Francisco, que es muy también un intelectual muy trabajador. Y este libro de Facu, que la verdad que tuve el honor de poder leerlo antes de que fuera publicado. Me impresionó porque se leyó todo, o sea, todo lo que había está, el libro está, todo lo que había está masticado, asimilado, digerido y está ahí todo lo que se había publicado en Argentina. Así que bueno, a mí me parece que estos libros, este libro de Facu es un ejercicio de soberanía, ¿sí? Ahí me parece muy importante. El asunto es, en periodismo, por ejemplo, no hay soberanía respecto de China. La mayoría de los medios, básicamente la prensa hegemónica, le deja el saber de China y el decir de China a las agencias y a los medios de Estados Unidos y sus aliados. Esa es la palabra que dicen de China. Ningún medio tiene corresponsal, ningún medio tiene periodistas especializados en China, ¿sí? Hay algunos que saben mucho, tenemos Fernando Capotondo, Alberto López Girondo, gente que sabe mucho. Especializados, la verdad que por descarte quedamos Néstor y yo. Entonces, en el nivel del periodismo no hay soberanía informativa, diríamos, ¿no? Entonces, este libro sí es soberanía. La soberanía se juega en muchos terrenos. Esto es soberanía académica. El segundo escenario que me interesa ver es que estamos en la Biblioteca Nacional, digamos, estamos en una institución fuerte, muy fuerte, en la que China no ha tenido muchísimo lugar. No creo que se hayan presentado muchos libros sobre China acá en la biblioteca. Néstor trajo un día personalmente la revista para la hemeroteca y no sabían muy bien cómo clasificarla. Bueno, entonces primero lo que pasaríamos es, me pidió Facundo que lo que hicieran fuera informarles un poquito sobre por dónde pasa el intercambio cultural con China, ¿sí? El intercambio cultural. Entonces, vamos a simplemente información, revisar algunos cauces, algunos de los puentes por donde corre algo de intercambio. Sí. Bueno, si uno toma, claro, cuando uno dice cultura, uno tiene que tomar la cultura como, bueno, uno tiene, digamos, yo tomo la cultura como lo que hace la gente. Sí, todo lo que hace la gente es cultura, diríamos, ¿no? Toda la experiencia materializada o no materializada. Entonces, la relación comercial entre Argentina y China también es cultura. O sea, no nos vamos a enseñar con cultura a los libros, el arte, los museos y esas cosas, ¿no? Sino que vamos a tomar todo. Y entonces la relación es básicamente comercial. Y en este gobierno, básicamente comercial. El comercio es cultura, o sea, para China, ¿no? Es
digamos, y si uno quisiera analizar, si uno quisiera hacer un análisis en profundidad, debería analizar eso. Ahora, esa relación comercial se da en el ámbito de la globalización. O sea, la relación entre Argentina y China básicamente es en inglés, ¿sí? Y a través de brokers y a través de operadores de Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, esto es como para tomar un poquito de dimensión del tema. Hay un hombre que se llama Félix Peña. Este hombre está hay un curso, una carrera de comercio exterior de la Fundación del Banco ICBC. Y Félix Peña siempre dice, se lamenta que no vayan más argentinos allá, porque dice el argentino es un comerciante muy perspicaz. Si mandáramos simplemente a gente que comercia, mandáramos a China nada más a que pasen unos días, se darían cuenta mucho de qué le podríamos vender a los chinos, que los chinos necesitarían o desearían, ¿sí? Y Félix Peña insiste mucho en esto, y hay un caso de un muchacho que se llama Tomás Fuentes Benítez, que llegó a China como para importar carne argentina desde China, ¿no? Entonces, bueno, simplemente importaba carne y nada más. Y un día, bueno, de estar en China se avivó que a lo mejor hacía negocio de otra manera y empezó a hacer fetas con la carne como las del fiambre. Fetas, y las fetas las adobaba y las ponía en blister y la vendía como carne argentina, ¿no? Entonces a lo mejor vendía no vendía de a un contenedor, sino de a 25 gramos, y le fue recontra bien. Entonces, y le dio la razón a este hombre Félix Peña, ¿no? Bueno, entonces, como digo, la relación es eminentemente económica y básicamente comercial. Entonces, lo que tenemos acá es un tablero de las que están arriba, son las cámaras, hay 3 cámaras empresariales, ¿sí? IPCBA es el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que digamos, obviamente no es solo sobre China, pero que es una de las asociaciones argentinas que tiene mucha aplicación en China. Y está la Fundación Diálogos Estratégicos. Hay varias más, ¿no? Estoy mencionando algunas. Y las que están sobre el fondo rojo son algunas de las empresas chinas que están acá, ¿sí? De las multinacionales chinas que están acá, empezando por el ICBC. Bueno, hay de litio, hay de todo, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a otro carril es la educación, ¿sí? En la educación lo que tenemos son los institutos Confucio. Ustedes saben, China instaló como 500 institutos Confucios en todo el mundo, más de 100 en Estados Unidos. O sea, son institutos para difundir la cultura y sobre todo a través del lenguaje china, asociadas con universidades o con casas de altos estudios. En Argentina hay 4, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba y en Mendoza, ¿sí? Y pongo el CUI porque en la Universidad de Buenos Aires los que dan el idioma, el que enseña el idioma es el Centro Universitario de Idioma, ¿no? Tiene una asociación con el Instituto Confucio y es el lugar en donde más argentinos aprenden el idioma chino. En un momento andaban por los 400, 500, superaban los 500. Entonces, como el lugar, digamos, ha sido el centro. Y después pongo becas chinas porque sí, la verdad que hay muy pocas becas que ofrece el gobierno argentino para que los chinos vengan a estudiar acá. Y China sostenidamente ha ofrecido una cantidad importante de becas. En el año 19 se ofrecieron casi 100 becas. Bueno, en este momento se están ofreciendo menos, pero muchos chicos argentinos pueden ir 3 meses o más tiempo. Entonces, bueno, este intercambio es fuerte. Ese intercambio es fuerte porque es muy fecundo. Todos los chicos argentinos que estudian en China, cuando vienen acá, después hacen algo con lo que trajeron, ¿sí? Y después hay becas chinas para chicos chinos, ¿sí? Esos son menos, ¿sí? Pero hay unos cuantos chinitos haciendo maestría o haciendo algunos cursos de grado en universidades.
Bueno, en lo que es cultura académica, el CONICET tiene por lo menos dos comisiones mixtas, una con la Academia China de Ciencias, la otra con la Academia China de Ciencias Sociales. Después hay una cantidad de think tanks, acá hay solamente algunos. El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales quizás es el más tradicional, ¿sí? Es de los básicamente diplomáticos jubilados y otros. El Instituto Patria se ha convertido también en un think tank importante. Bueno, está el IDAES, ¿sí? Y está Centro Cultural de la Cooperación, que también tiene. Y después las universidades. Esto es un fenómeno bastante interesante. Yo no creo que haya en América Latina otro país que tiene tantas universidades con grupos de estudios sobre China, ¿sí? Universidad de El Salvador es la primera, es la que empezó en la década del 60 porque, bueno, ahí había un cura que era fanático de Asia, ¿no? Pero fue como prehistórico. Y después sí tenemos Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad de San Martín, Universidad de Lanús, Universidad de José C. Paz, la Universidad de Sarmiento, Universidad de Rosario, Universidad de Córdoba, Universidad de Salta, Universidad de Congreso, UCA y otras. Todo esto es incipiente, ninguna tiene una cantidad muy grande, ¿no? Ninguna tiene, digamos, 30 personas estudiando con investigaciones y todo. Pero en todas se hace algo, en todas se hacen actividades, o sea, son centros, son espacios que están la de la Universidad de La Plata es fuerte, Universidad de Lanús tiene una carrera, digamos, Universidad de José C. Paz ahora tiene otra carrera, bueno, son espacios que se abren, que tienen una pequeña contradicción, estos espacios, y es que no se condicen con la importancia que esas mismas universidades le dan a China, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hay un grupo en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Y sin embargo, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, no hay un instituto. Hay un instituto que es como África, Asia, Oceanía, es como el instituto de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pero por otra parte tienen un grupo, ¿no? Ahora, esa política del instituto de todo eso es está muy en sintonía con muchas otras áreas del Estado. Cancillería también tiene un área que es África, Asia, Oceanía, que es todo eso. La Cancillería, ¿no? Interesante, ¿no? Y bueno, por supuesto, bueno, ni qué decir ahora el gobierno nacional, ¿no? Pero bien, entonces tenemos esa contradicción, con lo cual estos centros están llamados como a poder, la mayoría hay jóvenes también, entonces están llamados a convertirse en un espacio que realmente puede canalizar, y sobre todo porque China reconoce mucho los sellos, reconoce muchas las instituciones, mucho más que el ahínco, mucho más que el esfuerzo personal, a China le interesa la institución. Entonces, si hay una universidad nacional que tiene un sello, bueno, China va a ir a trabajar por ese lado y entonces realmente se convierten en un cauce. Sí. Bueno, esto parece un chiste, pero no. O sea, muchas escuelas, la Escuela de Artes Marciales enseñan algunas disciplinas chinas y de otros países de Asia, ¿no es cierto? Pero a muchas les interesa no solamente la cuestión del tai chi y de pegarse o defenderse o lo que sea, sino les interesa la cultura china, ¿sí? Muchos maestros de Wushu son budistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo que tiene esto es que está muy extendido, hay muchísimas escuelas por todo el país. Esto es completamente federal, es muy federal. Entonces es un canal un poquito superficial, pero muy federal y multitudinario. En la cultura artística hay muy poquito, ¿sí? Museo Nacional de Arte Oriental, China es uno de los países, ¿sí? O sea, el área de cultura de nación, ni este gobierno ni gobiernos anteriores ha puesto mucho en eso. Y después mencionamos a Mil Gotas. Mil Gotas es un emprendimiento individual de un tipo en China, de Guillermo Bravo, que empezó poniendo una librería
de literatura latinoamericana, la primera librería de literatura latinoamericana en China, puso una editorial y ahora hace 2 años ya directamente puso una residencia artística y una galería de arte. Entonces, acá también son ejemplos, ¿no? O sea, esto no pretende ser exhaustivo, pero es para que entendamos. Esto es que Guillermo Bravo es él el que apuesta, no tiene subsidio ni de China, ni de Argentina, ni de nada. Sí. Bueno, en editorial ha habido bastantes experiencias. Todas las experiencias son estrellas fugaces. Entonces acá estamos poniendo los que quizás más han permanecido en el tiempo. Sí, Ediciones Continente, que ha hecho apuestas fuertes, inclusive de tratar de estar en la Feria de Beijing en algún momento. Corregidor en este momento es la editorial que de China más le están pidiendo que publique libros de China acá en Argentina. Adriana Hidalgo se salió, pero publicó varios títulos interesantes, hizo traducir literatura para acá. El Bien del Sauce también viene publicando algunos libros nuestros. Gog y Magog fue también, Gog y Magog, ahí con un esfuerzo grande, del único o del mayor traductor argentino del chino al español. Y después en comunicación masiva del lado argentino, bueno, tenemos la revista Bandai. Influencers, hay alguno, está Pablo el Topo, que tiene mucho éxito y está buenísimo, está bárbaro todo lo que hace el Topo. No volasea casi, impresionante. Habla como que miente todo y sin embargo todo lo que dice, yo estuve con él allá en China y la verdad que trabaja como una bestia. Está Pablo Copari también. Después hay dos chiquitos chinos que nacieron acá de padres chinos y ahora están en Chengdu y también están como influencers. Y hay un medio de la comunidad china que se llama News Argentina, ¿sí? Que está nada más que en la web, que está muy bien en cuanto a noticias. Y después están, por supuesto, los medios chinos, la agencia Xinhua, CGTN, Diario del Pueblo, tienen corresponsalía acá en Argentina. Acá tenemos una corresponsal que tiene, esto tiene bajísima penetración en los medios nacionales, ¿no? O sea, el contenido que dan estas agencias casi no penetra en los medios hegemónicos. Y después tenemos lo de la cultura masiva, esto lo van a reconocer. Esta es la cultura masiva, diríamos que es lo más extendido y lo más superficial, ¿sí? El horóscopo de Ludovica. Los chinos se me ríen. O sea, cuando yo les digo el libro más vendido en Argentina, hace como 30 años, es el horóscopo, ellos dicen, ¿el qué? ¿Viste? No, como no les cabe en la cabeza, bueno. Y sin embargo, sí. No tiene mucho de chino, tiene más de Ludovica que de chino, diríamos, ¿no? Pero bueno, es algo, es una cosa, una singularidad argentina. Los supermercados son un lugar de intercambio cultural, obviamente, ¿no? Obviamente, es un intercambio chiquito, ¿no? No nos sentamos con el chino a hablar de la vida, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, qué sé yo, criamos a nuestros hijos con la leche del supermercado del chino. Relacionado con las escuelas, todo esto de Tai Chi, I Ching, medicina tradicional, Kung Fu, todas estas disciplinas así un poquito New Age, ¿no? Que hemos ido adoptando. Esto también, o sea, no son canales oficiales, son canales de hecho, pero cuando se practica Tai Chi y cuando se practica muchos años, bueno, se incorpora algo de China. Fútbol no lo pongo porque hay intentos todo el tiempo que se caen antes de empezar. Siempre le damos mucho lugar en las noticias, pero nunca se concreta nada. Bueno, después, Año Nuevo, Bote de Dragón y otras fiestas, sí, ahí sí, súper masivo. El Año Nuevo, el festejo de Año Nuevo chino, en Buenos Aires es la fiesta pública más grande de la ciudad, sí, que convoca más gente. Y ahora inventaron esto del Bote de Dragón, que también tiene un éxito bárbaro. Andan por todo el país, a donde hay un charco ahí donde llevan los botes y la gente
por algo le encanta. ¿Qué contacto es esto con China? Bueno, es un contacto como muy mínimo, muy superficial, pero que a China le gusta. O sea, China, el bote de dragón lo banca China, por ejemplo, ¿no? Y la fiesta del Año Nuevo también China invierte en eso, ¿no? Es como si China dijera, bueno, ya va a haber tiempo para que profundicemos. Por ahora, nada, mirémonos, disfracémonos un poquito de chino, veamos el dragón bailar, dejémosla a Ludovica hablar, y bueno, y con eso más o menos tenemos. Y después hay algunos eventos, digo, de exportación de la cultura china que hace el gobierno chino, que manda una orquesta a 55 países del mundo, o que manda una compañía de ópera. Bueno, eso una vez por año, una vez cada 2 años llegas, por ahí se hace en el Colón, pero son muy, muy, muy eventuales. Sí, creo que con eso terminamos. Ok, listo. Ahora voy a pasar a leer un poco esto que escribí. Para poder pensar en las condiciones del intercambio. Ustedes son un público, la verdad que yo con lo que voy a leer temo no estar a la altura, ¿no? Me parece que hay mucha gente intelectual acá. Hay hasta un miembro de la dinastía Tang, me parece. Bueno, y hay gente que ha estado en China, gente que es muy experta. Bueno, disculpen si no estoy a la altura con lo que les voy a leer. Bueno, una vez nos tocó en la revista Dang Dai entrevistar a alguien que había traducido Borges al chino, toda la obra de Borges. Sentíamos tanta admiración por ese traductor, porque hubiera podido traducir a Borges al chino, como incredulidad, porque no podíamos creer que Borges pudiera ser traducido al chino. O sea, no podemos creer siquiera que Borges pueda ser traducido al español. O sea, hay que leer a Borges en idioma Borges, ¿no? En borgés, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar eso al chino? Bueno, entonces el tema es que antes de empezar la entrevista ya estábamos metidos en un lío, ¿no? Ya estábamos metidos en un berenjenal. Ese berenjenal es el laberinto de la traducción que muy bien ya Néstor lo anticipó, ¿tá? El laberinto de la traducción. Por definición, el laberinto no tiene salida. Y de la misma manera, no es posible la traducción. Permítanme hacerme cargo de esta frase. No es posible la traducción. Ahora, en los hechos, en la vida, se traduce. Sí hay traducción. O sea, del laberinto se escapa por arriba, o sea, por una lógica distinta de la del laberinto. Y del laberinto de la traducción se sale inventando algo que creemos acordar entre los dos idiomas. Se sospecha que el acuerdo puede ser ilusorio, que uno cree que entiende lo mismo que el otro y los dos entienden algo diferente. ¿Está? Sin embargo, hay traductores entre ustedes, entienden esto mejor que yo. Sin embargo, si el acuerdo permite operar sobre la realidad, tiene eficacia. Ese acuerdo es real, tiene eficacia. Por ejemplo, en un juego de ajedrez entre un jugador chino y un jugador argentino, si los dos coinciden en que en un determinado movimiento resultará en jaque mate, bueno, hay acuerdo. Hubo un acuerdo, ¿está bien? Entonces podría decirse que ese acuerdo es la intersección entre los dos idiomas. Es aquello que los dos idiomas tienen en común. Bueno, intentemos entonces, para poder hablar de la base de todos estos intercambios que estamos hablando, conseguir un acuerdo entre los conceptos de cultura, chino y argentino, vamos a decir. Para nosotros, digamos, para poder decirlo brevemente, desde acá, desde Argentina, la cultura es el universo de la experiencia de una sociedad, ¿sí? El universo de la experiencia de una sociedad. Es decir, una idea más amplia, como dije, que museos, literatura y qué sé yo. Cultura es lo que hace la gente. Ahora bien, vamos al chino. El concepto chino es el que ven acá arriba. Wenhua. Wen significa literatura,
aproximadamente, también hay que traducir cada una de estas cosas, ¿no? Pero aproximadamente, literatura, escritura, pero también civilización, y civilización como los patrones más cultivados o refinados a los que puede llegar una sociedad, haciendo algo. Ahí tenemos un sustantivo. Hua es un verbo más bien. Transformar, cambiar, convertir. Bien, ahí tenemos entonces, tenemos cuatro sustantivos y 3 verbos que si nos ponemos a hacer un juego lingüístico, da todo esto que tenemos acá. ¿Qué sería la cultura? ¿Cómo sería la cultura si queremos jugar con estos 12 significados? Sería transformar en literatura. Sería transformar en escritura, o sea, escribir. Bueno, mientras yo voy hablando, lo dejo esto acá para que ustedes lo vayan viendo, no lo voy a leer todo. Esta idea de cultura no es tan poco, tiene algo de familiar, ¿no? Un poquito vieja, ¿no? Un poco medio vetusta, pero no nos es del todo ajena. Ahora, eso que notamos de familiar es justamente lo que está en la intersección entre los dos idiomas, ¿sí? Para poder ahondar, deberíamos tratar de comprender qué hay en la idea de cultura que no nos es familiar, que no está adentro de la idea de cultura del español. Aquello que se llama lo que se pierde en la traducción, ¿sí? Lo perdido en la traducción. Bueno, vamos a ver esto. Primero, en la historia de China, la cultura china es sagrada. La cultura china es sagrada, vamos a usar esta palabra, sagrada. Los propios ancestros son los padres fundadores, como Viracocha, lo podría ser para los peruanos, Ra para los egipcios, Quetzalcóatl para Mesoamérica. Entonces, hacer contacto con la cultura tiene un fuerte cariz religioso, porque liga el orden profano con el orden sagrado. Por otra parte, todo lo que hicieron los ancestros, es decir, todas las personas que vivieron antes en China, debe perdurar en el tiempo. ¿Sí? O sea, si el orden sagrado es eterno, tratamos de materializar en el orden profano la eternidad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Conservamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conservan los chinos? Bueno, digamos, tratan de no tirar abajo ningún edificio, que yo cuento, y registran todo. El tema del registro es fundamental, ¿sí? La cultura es lo registrado. Entonces, bueno, sí. 5. Ok. Por esta razón, es que el pasado está más presente. El pasado está más presente que en otras sociedades y que en la sociedad argentina. El registro se materializa de múltiples formas, pero la más importante es la escritura, ¿sí? Es lo que se escribe. O sea, si para nosotros hay un libro sagrado, digamos, la Biblia, semisagrado, podríamos decir, los clásicos, bueno, para los chinos todos los libros tienen un matiz sagrado o una carga de sacralidad. Todos los libros. En este momento, en China no se publica cualquier libro, ¿sí? Una imprenta para publicar un libro hay que llevarle el formulario que tiene el sello de un departamento del Partido Comunista que dice este material puede ser publicado. Interesante. Esto, por un lado, es una censura y una, digamos, total falta de la libertad de expresión, pero por otro lado dota a los libros que sí son publicados de un cariz que, bueno, en este caso son consagrados por el partido, pero es distinto, ¿no? Un libro que ha pasado esta prueba. Muchos de ustedes saben, hubo durante siglos el examen imperial. Para poder ser empleado público había que rendir un examen. Y en ese examen, entre otras pruebas, el candidato tenía que saber de memoria signo
por signo, de memoria, los 4 libros y los 5 clásicos. Los 4 libros y los 5 clásicos. Algunos de esos libros tenían varios tomos, ¿sí? Bueno, pervive en la China este concepto de cultura. No es que este es el concepto, pero estas líneas están hoy, ¿no? Bueno, de eso se deriva la idea de que tiene un chino de que un extranjero haga contacto con su cultura, con su mundo sagrado, puede ser más complejo que simplemente conocer algunos cuadros, leer el Tao Te Ching, conocer los 12 animales del zodíaco, etc., ¿no? O sea, lo que pervive la idea de que ellos mismos deben hacer un esfuerzo gigante para hacer contacto con su propia cultura. Un esfuerzo para el cual no les alcanzará toda la vida. Entonces, los extranjeros podrían cultivar el intento de hacer contacto con algunos aspectos de la cultura china, ¿no? Lo cual es bienvenido y celebrado. Estamos en época de apertura de China, pero es muy, muy difícil que un chino acepte que un extranjero tiene autoridad sobre un tema de China y que tiene autoridad sobre un chino en un tema de China. Entonces, la importancia, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya estoy terminando. La importancia del lenguaje escrito como condensación mayor de la cultura devino también en la importancia del idioma en sí. El idioma en sí. Hay una fe en el idioma que los chinos tienen que a nosotros nos cuesta entender. Por este motivo es difícil pensar desde ese punto de vista en hacer contacto sin conocer el idioma. Entonces el desafío es aún mayor si se tiene en cuenta la manera de aprender el idioma tradicional de China, que es de memoria, ¿sí? Entonces ahí no hay ninguna pregunta de por qué. Bien, entonces estos son algunos condicionamientos que hacen al tema de la idea de cultura. El segundo campo de condicionamientos está referido para que me perdí acá. Perdón, para sintetizar. Brutalmente podemos decir que es posible hacer algunos intentos siempre y cuando se acepte que solo serán tentativas y nunca algo definitivo. Como todo, ¿no? Ahora, una cosita. Fíjense que Wenhua, los 2 signos, incluyen, como les decía, el verbo hua, ¿sí? El segundo de los signos, el signo que está para allá. En el modo chino hay una tendencia a concebir la realidad como algo dinámico. El pensamiento chino procede más fluidamente con los verbos que con los sustantivos. La mente occidental necesita que cada elemento permanezca idéntico a sí mismo, lo que lleva, por ejemplo, a un pensamiento dicotómico. Algo es blanco o negro. Entonces, en el pensamiento chino, lo que es blanco puede devenir negro más fácilmente. Y es la transformación lo que da estabilidad al centro, ¿sí? Bien, entonces digo, estos son cuestiones que pesan mucho en el momento del intercambio porque están en el sustrato, están en el piso. Cuando uno no sabe por qué no se entiende, es porque no se entienden este tipo de diferencias que son muy, muy, muy estructurales. Bien, entonces ahora sí, podemos pasar a un segundo campo de condicionamiento de las posibilidades de intercambio cultural, que son las tradiciones de intercambio cultural que tienen, por un lado Argentina y por otro China, a un modo muy, muy, muy grosso. Para los argentinos, en el intercambio cultural gravita el tuntún de los argentinos, que votan a Milei, el tuntún de los argentinos. En el intercambio cultural gravita el principio de que Europa es superior. Europa es superior. Europa es el centro y nosotros somos una periferia que aspira a ser centro, ¿sí? Por esto lo que decíamos, los diarios hegemónicos no miran a China, sino a través de los diarios de Estados Unidos, etc. Eso es para Argentina. En el caso de China, China se sabe centro. Lo dijo Néstor hace un ratito. El mundo entero es periferia de China. El actual esplendor de China en todos los campos de la cultura, especialmente la economía, y proyectándose hacia la tecnología,
ese esplendor ni siquiera es singular, es un esplendor más en la historia de China. Es el esplendor actual, que se suma a la colección de esplendores que hubo en cada dinastía y en cada reino. China es plenamente consciente de que es un imperio de esplendores. Entonces, cuando vamos a hacer contacto, esto lo dota de una superioridad muy difícil de discutir. Incluso al dominio de Occidente sobre el mundo, desde los siglos XVI y XVII, ese dominio fue habilitado por innovaciones tecnológicas que inventaron los chinos, ¿no? Un equipo de ingenieros chinos que desarrolla una innovación en este momento que tal vez cambie el destino de la humanidad antes de que termine el siglo. Esto es altamente probable, altamente probable. Ese equipo son descendientes de algunos que hace 40 generaciones atrás inventaron la imprenta de tipos móviles. Y ellos son conscientes de esto. Está esta conciencia. Entonces, China se sabe una cultura, la cultura más grande del mundo, y por eso se sabe central. Bien, los que estamos acá en esta mesa, acompañando a Facundo, buscamos el desafío de ir más allá de Europa, ¿no? Ir más allá de Occidente y de meternos en el laberinto de la traducción. En eso estamos. Sabemos que lo que encontraremos allá y lo que seremos nosotros después de habernos sumergido en la cultura china, bueno, influirá, digamos, enriquecerá a nuestro medio y enriquecerá a las generaciones que vendrán, y por eso creo que es un tema de soberanía cognitiva. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos los que vinieron este día, que la verdad que estaba bastante feo y lluvioso, así que muchas gracias a todos. A los compañeros que hicimos el seminario en Suel, que vinieron también y que tuvimos una experiencia bastante interesante con esto que Gustavo está explicando. A veces, bueno, ahí tenemos a Karen, que fue nuestra guía espiritual para entendernos con los chinos, que era bastante complejo a veces, porque como dice Gus, a veces hay que buscar intersecciones. A mí lo que me interesa decir particularmente es, el libro estuvo pensado para la divulgación. A mí me interesaba particularmente ir a las instituciones educativas, a los sindicatos, acercar, digamos, la posibilidad de discutir con una cultura que nos guste o no, está en el centro, digamos, de la innovación tecnológica e innovación cultural en algunas cuestiones. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Nos llegan oleadas, nos llegan, digamos, ecos de otros actores donde nos plantean algunas cuestiones con China. Me parece importante, primero, la mayoría de los que está acá tiene responsabilidades, tiene lugares en instituciones, trabaja incansablemente para que la Argentina tenga un destino más próspero que este presente que estamos viviendo. Entonces me parece que estaba bueno que tanto como Néstor, Gustavo, Julio, la doctora Lu, de las perspectivas con respecto de cómo construir algún puente con respecto a eso. Porque una cosa es que todos, a mí me interesaba que escuchemos opiniones diferentes desde otras ópticas. Si uno lo escucha a Julio, Julio tiene otro tipo de óptica con respecto a algunas cuestiones, y me parece importante esto de volver a construir nuevamente un interés nacional. Porque después, si no, estamos hablando de cuestiones abstractas, hablamos de la patria grande, hablamos de un montón de cuestiones que después no se materializan en los hechos objetivos y concretos. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Cuando no le damos contenido, cuando lo social no ordena lo político, tenemos un problema muy importante. Y ese problema tiene que ver cómo nosotros en este momento construimos un modelo de desarrollo donde no seamos, para decirlo así, una periferia de un centro que supo ser periferia, pero ahora va a ser centro. Entonces ahí tenemos ese desafío, por lo menos la Argentina. Y a mí me parece importante, y los convoco obviamente, el que quiera, digamos, que llevemos el libro a algún lado, lo llevamos. A mí me interesa hablar con las generaciones que vienen también. O sea, fuimos a un terciario la última vez, estuvimos en secundario, fuimos a varios lugares, porque esa generación son los que van a tener que discutir algunas cuestiones. Y ahí creo que nosotros tenemos
una responsabilidad de trasvasamiento con esto. Por eso quería agradecerles a todos que están acá. No me voy a extender en lo del libro particularmente porque ya otros han hablado de eso y me parece importante que reflexionemos para la acción, no reflexionemos solamente para reflexionar y escribir bonitos papers y escribir bonitas cosas o otras cuestiones. Así que yo les agradezco. Cualquier quiera el libro está en los compañeros de la editorial Sikus ahí al fondo y muchas gracias por venir en este día que era bastante complejo. Gracias.